Ok. Bueno, comenzamos. El tema, bueno, este segmento de contenido teórico de la residencia de tercer año, pues en general se titula como cirugía de base de cráneo. Lo hemos dividido en aproximadamente 3 sesiones. La primera, como lo pueden observar, vamos a hablar un poco de la anatomía quirúrgica, muy importante para la cirugía de esta área. Y vamos a ahondar en algunos abordajes específicos para fosa anterior, pero recordemos que hay abordajes que pueden sernos de utilidad tanto para accesar a fosa anterior como para fosa media. En esta sesión, como es bastante larga por el contenido anatómico, nos restringimos al final a los abordajes que nos benefician más para fosa anterior que para fosa media, ¿verdad? Entonces no son tantos. Casi que los anterolaterales los vamos a estar describiendo cuando demos el tema de fosa media. Bueno, sobre anatomía de superficie. En general, pues el cráneo se puede dividir en neurocráneo y en viscerocráneo. Como ustedes lo saben, neurocráneo prácticamente es lo que nos concierne en esta clase. Se divide a su vez en calvaria, que es la calota craneana, y en la base del cráneo, que a su vez tiene una superficie endocranial y una superficie exocranial. El exocráneo se va a comunicar con diferentes áreas a través de diferentes forámenes, hendiduras, como es la cavidad nasal, hay comunicación con la órbita, fosa infratemporal, como lo vamos a ver en la animación, y la fosa pterigopalatina también a este nivel, ¿verdad? El macizo facial, pues no vamos a ahondar mucho, únicamente vamos a describir un poco la órbita y en una parte específica de la presentación, un poco de anatomía endonasal. A su vez, también tenemos diferentes estructuras que es bueno recordar. He colocado, obviamente que no vamos a hablar de toda la neuroanatomía, ¿verdad? Pero sí he colocado algunas estructuras que son útiles al momento de realizar o que hay que tomar en cuenta al momento de realizar abordajes a la base del cráneo. Las venas diploicas son estructuras venosas que se encuentran, como su nombre lo dice, dentro del diploe o hueso esponjoso de la calota o del cráneo, que a su vez van a ser tributarias hacia senos venosos intracraneales. También las venas emisarias son venas que igual vienen desde la parte superficial de la superficie craneana y van a derivar o a contribuir hacia diferentes estructuras de senos venosos intracraneales. Estas son bien importantes, por ejemplo, cuando hacemos abordajes de fosa posterior, tomar en cuenta a la hora de hacer tanto la incisión como pues el control adecuado o esperar el sangrado de algunas estructuras específicas. Las venas emisarias, específicamente se describe la vena emisaria parietal, la vena emisaria mastoidea, que tenemos a este nivel, la vena emisaria condilia o condilar, a nivel de los cóndilos occipitales, que son las más características, ¿verdad? Aquí podemos observar en este esquema, tenemos el seno venoso dural y pues la contribución de las venas emisarias que vienen de drenar sangre de tejidos superficiales. Ahora el hueso frontal, que forma parte de del neurocráneo que vamos a hablar en este momento. Diferentes partes pues importantes a la hora o referencias anatómicas a la hora de realizar algunos abordajes: el foramen supraorbitario, también la incisura frontal o escotadura frontal, que está más medial, una pequeña depresión a este nivel, ¿verdad? Que sirve para también área de salida de estructuras vasculonerviosas como las estructuras supratrocleares. El arco supraciliar o el rim también, que prácticamente podemos palpar, ¿verdad? Todo este borde óseo que es el rim supraorbitario, la glabela, el nasion, que estaría formado como punto craniométrico en la articulación entre el hueso frontal y los huesos nasales. Además tenemos
la superficie del techo de la órbita, que es parte del hueso frontal. Y recordar también, aquí no se observa muy bien, pero el seno frontal que se encuentra en el interior prácticamente de esta área, que tiene una pared anterior y una posterior, que también es importante identificar a la hora de planear abordajes a este nivel. Luego, pues su relación con el hueso etmoides, que a su vez se le puede describir su lámina cribosa, su lámina perpendicular, importante en los abordajes también endonasales. El hueso esfenoides, que lo vamos a describir en diferentes visiones. Esta es una vista inferior en la que observamos el ala mayor, observamos la cresta esfenoidal, algunos forámenes importantes que vamos a describir en la superficie endocraneal, como el foramen oval, foramen espinoso, los procesos pterigoideos lateral y medial. También el foramen redondo se logra observar por acá. Y esto que sería la apertura o el ostium hacia el seno esfenoidal, que se observa mejor en una visión anterior, como podemos observar, la cresta esfenoidal. Aquí se observan mejor el ala menor del esfenoides, ala mayor del esfenoides, los procesos pterigoideos, medial y lateral, y los forámenes, el foramen redondo, y en esta visión se logra ver el canal pterigoideo ovidiano, que en una toma intracraneal no es tan fácil de observar en las imágenes, pero es importante porque transcurre una estructura que posteriormente vamos a mencionar, pero ya su mismo nombre lo indica, ¿verdad? Ahora, la vista superior, que es la más típica, en la que observamos la región de la silla turca, ¿verdad? Que a su vez está limitada por prácticamente esta área está limitada por el apófisis clinoideas anteriores. Tenemos el planum esfenoidal, que su límite más anterior es el jugum esfenoidal. Tenemos el tubérculo de la silla, que a su vez limita esta área donde reposa el quiasma óptico, que se conoce como surco quiasmático. Posteriormente tenemos la fosa hipofisiaria, las apófisis clinoideas posteriores y el dorsum cellae, ¿verdad? O dorso de la silla. Esta es la región celar. Por lo tanto, las estructuras que se encuentren por arriba de esta área, específicamente por arriba del diafragma cellae, que es una formación de dura madre que nos divide esta región, vamos a conocer como supracelar, y la región paracelar, pues a los lados, que más adelante lo vamos a describir. Esta es una visión posterior en la que observamos prácticamente las estructuras que estamos hablando ya, ¿verdad? El dorso de la silla, apófisis clinoideas posteriores. Y recuerden que para esta área ya se va pues a observar lo que es como se conoce como clivos. El hueso temporal, que se puede dividir específicamente en 4 partes: la parte escamosa, la parte timpánica, la parte mastoidea y por dentro la parte petrosa. Pues diferentes estructuras, recordemos, bueno, la escama del temporal, ¿verdad? Una parte bien delicada, con un hueso bastante delgado o frágil. Aquí tenemos la apófisis cigomática del hueso temporal, que junto con la apófisis temporal del hueso cigomático forma el arco cigomático. Aquí tenemos la superficie articular para la articulación mandibular, el meato acústico externo, el proceso o apófisis estiloides, el proceso mastoideo, muy importante tanto como punto craniométrico como para los abordajes que se realizan para fosa, incluso fosa media y fosa posterior, que también durante estas clases se van a describir. En la superficie interna podemos ver impresiones arteriales como impresión para la meningia media, impresión para el seno sigmoideo. Esto es anterior y esto es posterior, ¿verdad? Seno sigmoideo, la pirámide petrosa o la porción petrosa de hueso temporal, también conocido como peñasco. A este nivel también observamos el meato acústico interno. Ya sabemos que van a entrar a ese nivel tanto el
séptimo como el octavo nervio craneal. También aquí no se observa muy bien, pero hay impresiones para seno petroso superior a este nivel, ¿verdad? Esta es una visión inferior. Ya describimos parte de estas estructuras. Aquí la entrada al canal carotídeo, de la arteria carótida interna, fosa yugular, en relación también con el foramen yugular y la formación de la vena yugular interna. Pues eso creo que sería lo más importante. Esta es otra visión interna. Aquí tenemos una estructura importante también para abordaje esa fosa media que vamos a describir después, que es la eminencia arcuata. También tenemos el ápex petroso, importante sitio de inserción ligamentar de diferentes ligamentos también de la base del cráneo. El poro acústico interno. También tendría que estar aquí la impresión de, bueno, no se observa muy bien, pero ya lo habíamos descrito, del seno petroso superior. Esta es una imagen que nos permite recordar la relación con estas estructuras de la parte timpánica del hueso temporal. Recordemos que a este nivel, en el foramen estilomastoideo, tenemos la salida del nervio facial y pues transcurre en la profundidad a este nivel, además de también todo el sistema de, bueno, la cóclea y los conductos semicirculares, que al driblar esta área es donde las vamos a observar. Su relación con la arteria carótida interna y la vena yugular interna. Eso, como les digo, lo vamos a ver con profundidad cuando describamos los abordajes, sobre todo transpetrosales, que pues ahí vamos a tomar un poco más de tiempo. La órbita en general, ¿verdad? Compuesta por 7 huesos, ya los conocemos también, el hueso frontal, esfenoides, hueso cigomático, maxilar. Aquí tenemos en la profundidad, tenemos al vómer, el hueso nasal y el hueso lacrimal. Y las diferentes límites, la pared medial la podemos observar aquí, ¿verdad? Importante, bueno, el foramen etmoidal anterior, foramen etmoidal posterior, donde salen las estructuras que llevan el mismo nombre, ¿verdad? Que vamos a tener consideración a nivel de la cirugía endonasal sobre todo. Tienen diferentes aperturas, la órbita, la fisura orbitaria superior e inferior, con sus estructuras que vamos a describir en la próxima diapositiva. El foramen etmoidal que ya les mencioné, anterior y posterior, foramen supraorbitario, foramen cigomático orbitario y el conducto nasolacrimal, ¿verdad? Que observamos a este nivel. Sobre la órbita, he intentado colocar, pues, describir estructuras que se observan de alguna manera en los diferentes abordajes de la fosa anterior, ¿verdad? Aquí recuerden que la órbita, el techo de la órbita está formado por, pues, la superficie orbitaria del frontal o la lámina horizontal del hueso frontal. Al retirar esa superficie, pues podemos observar lo que se conoce como periórbita inicialmente, ¿verdad? Que tenemos prácticamente tejido adiposo que recubre las estructuras internas y posteriormente sí observamos las diferentes estructuras, ¿verdad? Aquí tenemos las ramas del B1, que es el nervio lagrimal, el nervio supraorbitario y el nervio sería nasociliar. A su vez, los nervios craneales que van a inervar los músculos de los movimientos oculares, los músculos extraoculares que tenemos de medial a lateral, ¿verdad? El tercer nervio craneal, el sexto que viene de abajo, ¿verdad? Que es el que tiene mayor trayecto intracraneal, ¿verdad? Antes de llegar a su destino. El cuarto nervio troclear, todos ellos entran a nivel de la fisura orbitaria superior y van a inervar, como ya sabemos, a los diferentes músculos de los movimientos oculares, ¿verdad? Aquí podemos ver el recto superior, el oblicuo superior, con su inserción en la tróclea, los laterales, aquí más profundamente o debajo del globo ocular, pues el resto de músculos.
Aquí en este preparado anatómico podemos observar prácticamente las mismas estructuras, ¿verdad? Las estructuras ramas del B1. Y aquí tenemos el conducto óptico. Aquí se ha retirado prácticamente la clinoides anterior y parte del ala mayor, del ala menor del esfenoides para poder observar estas estructuras. Es el segundo nervio craneal y la arteria oftálmica. Retirando algunas estructuras musculares, podemos observar en la órbita la vena oftálmica superior, que también entra a través del foramen de la fisura orbitaria superior, y la arteria oftálmica que entró por el conducto óptico, con sus diferentes ramas también, que tiene rama supratroclear, supraorbitaria y la etmoidal, que a su vez se dividen en etmoidal anterior y posterior, por lo que sale a la cavidad nasal a través de los orificios que ya habíamos mencionado. Sobre la base del cráneo específicamente, el endocráneo se va a subdividir en 3 partes de forma transversal y se conocen como fosa anterior, fosa media y fosa posterior. Y también se puede dividir en 3 partes sagitalmente, como la parte central y 2 partes laterales, ¿verdad? Creo que hay una imagen de esto, la parte central y 2 partes laterales, y las diferentes fosas, que ya creo que pusimos un dibujo para, bueno, el límite entre la fosa anterior y, y la fosa media. Tenemos el ala menor del esfenoides, la apófisis clenoidea anterior y el tubérculo celar, ¿verdad? Y entre fosa media y fosa posterior, que tenemos el dorso de la silla, apófisis clinoidea posterior y la superficie más superior de la porción o del peñasco. Aquí podemos observar los diferentes forámenes que estábamos mencionando. Aquí tenemos el conducto óptico, ¿verdad? Limitado medialmente por el surco quiasmático, a su vez aquí lateralmente por la apófisis clinoidea anterior, y transcurre el nervio óptico, el segundo nervio craneal, y la arteria oftálmica, la arteria oftálmica, ¿verdad? Debajo de esto se encuentra la fisura orbitaria superior, que ya describimos su contenido, los 3 nervios craneales, 3, 4 y 6, vena oftálmica superior, y B1, ¿verdad? O la rama oftálmica del trigémino con sus diferentes ramas o divisiones. Luego tenemos el foramen redondo o rotundo, que es la entrada para B2, y el foramen oval, que es la entrada de B3. O sea que en esta área tenemos las 3 ramas del trigémino. También aquí tenemos el foramen espinoso, perdón, que es el punto de entrada de la arteria meningia media. Y también alcanzamos a encontrar el foramen lacerum, que esto, pues, in vivo no es un orificio. Permítanme, creo que tenemos una. No escucha nada el doctor, no sé si estará. ¿Escuchan los demás? ¿Se escucha? Yo escucho. Sí, el doctor Hernández dice que no escucha. Tal vez alguien le pueda ayudar de los residentes porque tiene que ser un problema de su dispositivo. Vamos a continuar. Es un espacio que está cerrado por tejido fibrocartilaginoso y por la arteria carótida interna que va a pasar a ese nivel, ¿verdad? Sí. ¿Alguien le puede ayudar al doctor Hernández, por favor, de mis compañeros? Bueno, el foramen magno, ¿verdad? También tenemos, ya describimos que no es la mejor imagen, el meato acústico interno. Foramen yugular, que es pues donde ya entra tanto la arteria yugular interna como los pares craneales bajos también. Esta es una visión inferior donde observamos prácticamente los mismos forámenes que ya hemos descrito durante las diapositivas. Esta era una imagen que solo nos representa lo que les estaba mencionando, ¿verdad? El foramen lacerum
no es un espacio abierto in vivo, pero sí es importante para reconocimiento anatómico y porque también forman parte de las divisiones o de las estructuras que nos ayudan a subdividir la arteria carótida interna. Sobre estructuras de la fosa craneal anterior, pues también tiene una superficie endocranial y exocranial, como ya esto prácticamente hemos descrito, y se puede dividir, ¿verdad? A su vez, de medial a lateral, podemos dividirla en pues, la parte más lateral, que sería la superficie orbitaria, parte medial, que sería la superficie etmoidal de la lámina cribosa, y también la superficie más proximal, donde tenemos tanto el ala mayor del esfenoides, ala menor del esfenoides y la región del planum tubérculo esfenoidal. La región celar que ya habíamos limitado, solo para recordar, ¿verdad? El límite anterior es el jugum esfenoidal, que es el borde posterior del planum esfenoidal, anterolateralmente por las apófisis anteriores. Solo les pido que pueden apagar el audio mientras dure la exposición, si no tienen alguna pregunta, para que salga bien la grabación, por favor. Lateralmente, las alas mayores del esfenoides, que se encuentran a este nivel, posterolateralmente por el proceso clinoideo posterior y el ápex petroso. Y pues ya prácticamente dorsal o más posterior, que tenemos el clivus. Ya lo habíamos descrito. Aquí tenemos un preparado anatómico en el cual observamos a nivel de la apófisis clinoidea anterior esta proyección de dura madre importante, o que se menciona más en los diferentes abordajes ya a esta área, que es el ligamento falciforme. Y también tenemos diferentes estructuras ligamentarias, que no es la mejor imagen. Ya cuando describamos los triángulos del seno cavernoso, vamos a tomarnos el tiempo de describir. Aquí tenemos diferentes configuraciones del seno esfenoidal dependiendo de su relación con la región celar, ¿verdad? Si ustedes observan, precelar, ¿verdad? Conchal prácticamente que no se observa o que no está, pues no es un espacio evidente. Y celar prácticamente se encuentra exactamente o con relación directa a la región celar, que es la más típica, ¿verdad? Aquí tenemos una cuarta, que es la postcelar, ¿verdad? Que si ustedes observan, llega desde anterior a la fosa hipofisiaria y llega hasta prácticamente el dorso de la silla. Estas son extensiones laterales del seno esfenoidal. La número 1, si ustedes observan esta línea, la toman como relación que va desde el foramen redondo a el foramen vidiano o pterigoideo. Entonces, si no transcurre esta línea, se le llama como corporal, o sea, confinado al cuerpo del esfenoides. La tipo B, que llega al ala menor del esfenoides, si ustedes observan aquí, a través del strub óptico, ¿verdad? Que prácticamente el strub óptico es la inserción, prácticamente se podría decir como la inserción lateral de la apófisis clinoidea anterior y uno de los límites también del conducto óptico, ¿verdad? Eso no es la mejor imagen. Más adelante, como les digo, en los cortes anatómicos vamos a observarlo mejor, el pilar óptico o strub óptico, que es importante a la hora de hacer clinoidectomías anteriores en el abordaje de lesiones vasculares a ese nivel. La tipo C, que es lateral al ala mayor del esfenoides. Si ustedes ven, transcurre esa línea entre el foramen redondo y el conducto vidiano. Tipo D, lateral pterigoideo, que se va hacia las láminas pterigoideas. Y tipo E, que es lateral completo, ¿verdad? Les quiero recordar que por favor apaguen su audio y el video mientras dure la exposición, por motivos de grabación también, por favor. Extensiones clivales hacia el clivus del seno esfenoidal. Aquí tenemos diferentes líneas que nos ayudan a limitar el seno esfenoidal. La línea 1, que es la pared posterior de la fosa hipofisiaria,
la línea 2, que es una línea a nivel del piso de la fosa hipofisiaria, y la línea 3 en teoría va a nivel del canal pidiano, que ya hemos mencionado, o pterigoideo. Entonces, si ustedes observan, la clival subdorsal atraviesa por detrás del dorso o de la pared posterior de la fosa hipofisiaria. Esa es subdorsal. La clival dorsal pasa posterior a esa línea y también sobre la línea 2, que es la línea del piso de la fosa hipofisiaria. La clival occipital, que va hacia abajo de la línea que atraviesa el canal vidiano, y la de dorsal occipital, que prácticamente va hacia arriba de la línea 2, detrás de la línea 1 y por debajo de la línea 3. ¿Verdad? Esas son diferentes configuraciones anatómicas que sobre todo van a servir si se están planeando cirugías que involucran esta área. ¿Verdad? Hay que tomarlas en cuenta porque, por ejemplo, en un abordaje endoscópico puede haber algún error si no se ha estudiado adecuadamente la anatomía específica del paciente y pueden confundir de qué área es la que están trabajando. La región paracelar, como su nombre lo dice, pues son las áreas alrededor de la región celar. Se dividen en compartimentos supracelar, que es la región que está sobre el diafragma celar, el compartimento paracelar, que es el área de seno cavernoso y todas las estructuras que se relacionan con él, y el compartimento retrocelar, que sería ya la región del clivus. Esa es solo una visión. Este esquema me gustó, pero para comprenderlo, son diferentes visiones quirúrgicas, de diferentes abordajes quirúrgicos hacia la región o de las estructuras de la región supracelar. Por ejemplo, este sería en un abordaje supraorbitario, ¿verdad? O en teoría está descrito para este abordaje donde ustedes estamos retrayendo prácticamente la superficie orbitaria del lóbulo frontal. Entonces nos queda prácticamente las estructuras aquí, lo que consideramos como cefálico está a este nivel. Aquí tenemos lo que describe pues la Pernesky como un triángulo a nivel de la región supracelar que hay que tomar en cuenta como para una ubicación anatómica, donde el vértice estaría formado prácticamente por el infundíbulo y el tallo hipofisiario. La cara anterior de este triángulo estaría formada por el segundo nervio craneal, el quiasma, y la lámina terminalis. Quiero ver. No, el segundo nervio craneal, perdón, el tracto óptico, ¿verdad? La arteria comunicante anterior, que está aquí, prácticamente en la superficie más anterior de este triángulo, y la arteria comunicante o cerebral anterior también, ¿verdad? Que estaría a este nivel. La superficie posterior de ese triángulo, si ustedes lo comprenden tridimensionalmente, sería prácticamente ya el tallo cerebral, ¿verdad? O sea, lo que se ve ahí al fondo como la arteria basilar y sus ramas. La pared lateral, que estaría a este nivel, estaría limitada por también el límite lateral del segundo, o el borde lateral del segundo nervio craneal, el tracto óptico, y también la arteria carótida interna y la comunicante posterior. Y podría observarse aquí también la arteria coroidea anterior, que en el dibujo no se observa. Entonces, si este es un abordaje supraorbitario, estas son diferentes visiones anterolaterales. Por ejemplo, esta es una visión lateral completamente de ese mismo triángulo. Esto es importante para los residentes también, que el polígono de Willis, el esquema que nos hemos aprendido durante todo pues nuestra formación del polígono de Willis no es la representación anatómica más real de la disposición de los vasos. Ustedes observan
no es como lo vemos en los dibujos, que es en un solo plano, ¿verdad? Sino que hay una disposición entre las estructuras que acabo de describir, que está más anterior, y la comunicante posterior prácticamente va, así como su nombre lo dice, hacia posterior, y atrás tenemos el resto de estructura, ¿verdad? Aquí lo podemos observar mejor, ¿verdad? Tenemos comunicante anterior, cerebral anterior, sus dos divisiones, la comunicante posterior, aquí tenemos la arteria basilar, ¿verdad? Para que nos orientemos, ¿verdad? Esto solo me gustó ubicarlo, ya que hablábamos de la región supracelular, estas son las estructuras más importantes de la región supracelular. Aquí podemos tener desde tumores, o sea, afecciones tanto del espacio aracnoideo como del vasculares, como también pues tumores que pueden afectar esta región. Entonces, solo para tener una visión tridimensional de la disposición anatómica de esas estructuras. Aquí tenemos también solo una imagen en general de toda la región paracelular, como lo estamos describiendo ahorita, la región supracelular, la región paracelular, que vamos a describir a continuación, que es toda esta área y una serie de estructuras vasculonerviosas importantes a tomar en cuenta, ¿verdad? Ahora bien, antes de proseguir, quiero mostrar, solo para tener, vamos a ver ahorita si lo logro hacer, una imagen anatómica de lo que estamos viendo. ¿Pueden observar un cráneo en 3D ahorita? Sí. Bueno, entonces, esto más que todo es para que tengamos en cuenta, ¿verdad? Lo que acabamos de describir, si ustedes observan la órbita, tanto el conducto óptico como el foramen supraorbitario superior e inferior nos van a comunicar tanto con la superficie endocranial como la superficie o el espacio de la idea inferior. Algo importante es la relación que tiene la órbita con la base del cráneo. Si ustedes observan prácticamente en esta área, si nos profundizamos, vamos a encontrar exactamente las estructuras que estamos hablando, y por eso a la hora de hacer procedimientos como el presidente, lo que más hemos trabajado cranectomías descompresivas, pero también abordajes pues, estructura a patología tumoral de la región esfenoidal o temporoesfenoidal, es comprender la relación que tiene tanto en la superficie del cráneo con esa área, ¿verdad? Porque hay, cuando describamos diferentes craniotomías específicas, hay, por ejemplo, keyholes que nos pueden comunicar tanto con la órbita como con la superficie endocranial a través de la fosa anterior. Y eso se hace a través de comprender la disposición de dimensiones del cráneo. Lo otro es comprender que la fosa anterior está en un nivel más superior que la fosa media, no está en un solo plano, y eso es necesario comprenderlo a la hora de planear cuál es el abordaje que nos provea el trayecto más directo hacia la lesión que vamos a tener y donde vamos a tener menor retracción del tejido cerebral. ¿Por qué? ¿Perdón? ¿De algún color específico? Doctor, Yo creo que tenemos ahí. Tiene que apagar su audio, doctor. ¿Ah? Tenemos que apagar el audio, doctor Cermeño. Yo creo que hay un par de pegos. Ayúdenle al doctor Cermeño ahí, mis compañeros. Vaya. Bueno, como seguíamos diciendo, donde vamos a tener menor retracción, recordemos que aquí está el lóbulo temporal, ¿verdad? Y aquí está el lóbulo frontal, entonces hay que tomarlo en cuenta. Y luego, pues, comprender, como les digo, la visión en 3 dimensiones del área que que acabamos de describir, ¿verdad? Aquí van a transcurrir, como estamos observando, la región supracelular, está en esta área, ¿verdad? Aquí recuerden que está el tallo cerebral y estaría la arteria basilar, y es por eso que tenía esa, vamos a poner una disposición lateral. Esa disposición de pirámide con el vértice hacia esta área, y donde la comunicante posterior iba de anterior hacia atrás, hacia donde está la región del tallo cerebral o la arteria basilar, ¿verdad? Vamos a regresar a este esquema en algún momento que necesitemos tener una mejor comprensión en 3 dimensiones de las estructuras que estamos explicando. Ahorita vamos a regresar a nuestra presentación. Ok.
Vamos a comenzar a hablar de la región paracelar. Específicamente, la estructura más importante a este nivel es el seno cavernoso. Como ustedes lo saben, bueno, nosotros lo comprendemos como una estructura venosa, ¿verdad? Pero ya les voy a explicar la definición del libro. No lo definen como tal, pero sí es la confluencia de diferentes estructuras venosas a este nivel. Aquí tenemos vena oftálmica superior, tenemos la seno petroso superior, seno petroso inferior, plexo basilar, el seno intercavernoso posterior y anterior, muy importante también en el abordaje de esta área. Y la localización, pues prácticamente tenemos anteriormente la región de la clinoides anterior o anteromedialmente, y el ala menor del esfenoides, la región de la fosa hipofisiaria medialmente, el ala mayor del esfenoides y sus estructuras lateralmente, y en la parte dorsolateral desde el apófisis clinoidea posterior, parte de los límites anteriores o anterolaterales del clivus y el ápex petroso, ¿verdad? Pero esto lo vamos a escribir con detenimiento. La descripción del libro es una envoltura dural que constituye una confluencia venosa en la que cursa el segmento cavernoso de la arteria carótida interna. Esa es la definición que nos provee en realidad Rotom, ¿verdad? Descrito en este libro que está en la referencia bibliográfica, pero la descripción es de Rotom. El contenido es importante y lo vamos a ver durante esta parte de la presentación. La pared lateral es una doble capa de dura madre, y en esa doble capa van a estar contenidos diferentes estructuras, ¿verdad? Aquí tenemos el tercer nervio craneal, el cuarto nervio craneal, que es mucho más delgado, el troclear, B1, o la división oftálmica del trigémino, y la división maxilar, o B2, del trigémino. Y dentro del seno cavernoso vamos a tener el nervio abducent, o sexto nervio craneal, y la porción cavernosa de la arteria carótida interna, desde la cual puede salir, o la estructura o la rama más importante es de la misma, que es el tronco meningo hipofisiario. Además, podemos encontrar dentro la salida tanto de la arteria capsular, conocida también como McConnell, en un 30% de los pacientes, e incluso puede ser el sitio de salida de la arteria oftálmica en un 3 a 8% de los casos. No es el más común. Ahora bien, sobre las divisiones, la primera descripción que se hizo del seno cavernoso nos da una imagen en 3 dimensiones de por decirlo así, un cubo, ¿verdad? Pero un poquito más largo en su diámetro antero-posterior, donde se describen los diferentes límites, ¿verdad? El techo, que es la dura madre a nivel del triángulo, o que forma parte del triángulo oculomotor, que vamos a describir ya en las próximas diapositivas, y pues la entrada del tercer nervio craneal o oculomotor a este nivel. La pared lateral, que es la doble capa dural de la que estábamos hablando, o también otro límite, que es el ligamento petroclinoideo anterior, que sería como el límite más superior en su margen superolateral. La capa externa de la dura madre de la fosa craneal media también sería parte de esa pared lateral. Se separa para continuar posteriormente hacia o sea, sería hacia medial, como el piso y la pared medial. Aquí tenemos el ligamento petroclinoideo anterior, de la apófisis clinoidea anterior hacia el ápex petroso. Esta es la apófisis clinoidea posterior, este es el ligamento petroclinoideo posterior. Prácticamente en esta área es la que se encuentra el triángulo del oculomotor, y ahí tenemos la entrada dural del tercer nervio craneal, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, medialmente está la fosa hipofisiaria. Entonces, el seno cavernoso está limitado por toda la dura madre que rodea esta área, ¿verdad? Hay una pared medial. La pared medial habla que es la capa de dura madre y el periósteo a ese nivel.
el techo por el anillo dural distal. Ese no se alcanza a ver muy bien acá, pero prácticamente recuerden que el anillo dural proximal y distal son estructuras que nos limitan la porción clinoidea de la arteria carótida interna, ¿verdad? Entonces estaría prácticamente a este nivel. El triángulo clinoideo también, que ya lo vamos a describir. Entonces, lateralmente, como podemos observar, el ligamento petroclinoideo anterior sería el límite del techo, el límite medial del techo, el diafragma celar, el límite anterior, la base de la clinoides anterior y posteriormente el ligamento petroclinoideo posterior, ¿verdad? Y la pared posterior, que prácticamente es la capa de dura madre que va a recubrir el clivus. Ahora bien, hay algunas actualizaciones. Este estudio que fue publicado en 2010 por el doctor Álvaro Campero y colaboradores, en el que describen la anatomía quirúrgica de las paredes del seno cavernoso. Lo describen de una forma bastante práctica, ¿verdad? Aquí prácticamente yo lo pongo por las piezas anatómicas que se observa un poquito mejor, ¿verdad? Aquí tenemos la pared lateral de la que estábamos hablando, que es una doble capa. Aquí tenemos el apófisis clinoidea anterior, o sea que esta es la parte anterior y esta es posterior. Aquí tenemos el ligamento que estábamos hablando, petroclinoideo anterior. Entonces esta sería la pared lateral, que es una doble hoja. Esta es la hoja superficial, hoja meningia, y al retirar esta hoja, vamos a observar todavía esta otra capa que no se observa muy bien dependiendo de la resolución que tenga, pero esto todavía es dura madre, ¿verdad? Que se conocería como la capa interna. Estamos hablando de algo bien delgado. Sí dice que la capa lateral es bien dura y la capa interna tiene una consistencia más blanda, a través de las cuales, como observan, están las estructuras que ya describimos, B1, B2, B3, el tercero y el cuarto. Entonces, esta es la capa medial de la pared lateral. Esta es la pared medial. Aquí es más fácil de comprender. Aquí está retrayendo la hipófisis hacia lateral y esta sería la pared medial del lado izquierdo. El paciente está viendo hacia acá, ¿verdad? Aquí está el conducto óptico del lado derecho. Aquí estaría el seno cavernoso del lado izquierdo y su pared medial. Este es el borde del diafragma celar. El techo, que prácticamente son los triángulos que habíamos mencionado. El triángulo clinoideo, aquí está estrictamente relacionado con la apófisis clinoidea anterior. El triángulo oculomotor, que ya habíamos iniciado su descripción. Aquí está la entrada dural del tercer nervio craneal. Y el triángulo carotídeo, que está en este color celeste. Toda esta área nos ayuda a formar el techo del seno cavernoso. Y la pared posterior, como ustedes ven, esta es la dura que recubre el clivus, y prácticamente esta área es la que está formando parte de la pared posterior del seno cavernoso, la parte más superolateral. Si se diseca esa capa todavía, o sea, aquí ha disecado la capa más superficial y ahí observan ustedes el seno cavernoso. Si continúan disecándola, pues lo que van a observar es el plexo de clivus, que también es tributario o contributorio hacia el seno cavernoso. Aquí podemos aprovechar para describir algunas estructuras. Este sería la entrada del trigémino, que ya sabemos que o conocemos como cabum de Meckel, la entrada del sexto nervio craneal. Recuerden que aquí está entrando prácticamente al que conocemos como canal de Dorelo, cuyo techo está formado por el ligamento petroesfenoidal, ¿verdad? Ya me voy a recordar del epónimo. Y pues ven que el sexto nervio craneal entra desde bien inferoposterior, y por eso la pregunta de examen que generalmente nos han hecho, que cuál es el nervio craneal que tiene mayor recorrido, ¿verdad? Desde su salida hasta el sitio en el que entra o la fisura orbitaria superior, y es el sexto nervio craneal, ¿verdad? Y como les digo, recordemos la visión o la visualización 3D de esta área, ¿verdad? No es un solo plano. Ahora bien, recientemente, también a través de trabajos anatómicos del doctor Michael Lawton con el doctor Robert Spessler en el Barrow Institute, se ha descrito al seno cavernoso como un hexaedro.
¿verdad? Con esta disposición un poquito más grande a nivel posterior que anterior, casi que triangular, si lo vemos desde una visión superior o inferior. En general está delimitado por entre ambas clinoides anteriores, el aspecto medial del ala mayor y menor del esfenoides y el ápex petroso. En general lo han descrito de 2 centímetros de largo aproximadamente y de 1 centímetro de ancho, limitado todos sus lados por dura madre, y la pared medial y el piso lo describen ellos formado por capa perióstica de dura madre, la pared lateral, la doble capa que habíamos hablado, el techo, la extensión superior lateral hacia el tentorium, y medial se continúa con el diafragma celar, como también ya observamos en las piezas anatómicas del doctor Campero, y anteriormente la dura madre a nivel de la fisura orbitaria superior. Esto, bueno, en World of Neurosurgery en agosto de 2015 se hizo un estudio a través de anatomía 3D de las 6 paredes del seno cavernoso, identificando, esto no lo voy a explicar, es prácticamente lo mismo, solo que ellos lo describen con diferentes vértices y puntos de relación con estructura, ¿verdad? Por ejemplo, la pared lateral sería esta, la doble capa, el vértice o el punto lateral póstero superior sería el ápex petroso, el punto lateral póstero inferior, el foramen lacerum o el límite lateral del foramen lacerum, el punto lateral antero inferior, la fisura orbitaria superior, y así a través de esos puntos se va adquiriendo una visión anatómica de las estructuras que están relacionadas con el seno cavernoso, ¿verdad? Medialmente, inferolateralmente, el seno coronario o intercavernoso anterior, anterosuperiormente medial, proceso clinoideo medial, posteriormente el punto o el proceso clinoideo posterior, ¿verdad? Aquí describen todas las relaciones, ¿verdad? No lo vamos a ahondar más. Y aquí tenemos una visión en 3D de la conformación del seno cavernoso. Como ustedes pueden ver, no es tampoco la forma precisa académica que uno tiene en mente, ¿verdad? Sino que es una estructura bastante irregular que incluso a veces, pues, de paciente en paciente puede cambiar su conformación, ¿verdad? Pero en general, esa es la idea. Ahora bien, luego de describir los límites, vienen los compartimientos quirúrgicos, ¿verdad? Que se han descrito del seno cavernoso. Este artículo publicado en Operative Neurosurgery en enero de 2005, si ustedes pueden ver, prácticamente el doctor Roton con el doctor Evandro de Oliveira, el doctor Álvaro Campero y Alexandra Yasuda, obviamente en el laboratorio de anatomía del doctor Roton describieron 4 compartimientos, uno medial, que se encuentra entre la arteria carótida interna y la pared medial del seno cavernoso o la glándula hipófisis, lateral entre la arteria carótida interna y la pared lateral del seno cavernoso, un espacio o compartimento antero-inferior, que es antero-inferior a la rodilla posterior de la arteria carótida interna, y un posterior superior entre la arteria carótida interna y el techo del seno cavernoso. Ya, más adelante tenemos imágenes porque es más fácil de esa forma. Ahora bien, nuevos estudios hechos por el doctor Juan Fernández Miranda de Stanford, siempre en el laboratorio de investigación del doctor Roton, describió en el Journal of Neurosurgery, publicado en 2018, cavernous sinus compartments from endoscopic endonasal approach. En este caso fueron estudios anatómicos, como su nombre lo dice, endoscópicos, y que son de relevancia para cirugía de hipófisis. Pero me pareció importante conocerlo porque es algo nuevo. En este describe diferentes compartimentos, prácticamente compartimento superior. Bueno, para que observen mejor, esta es la carótida intracavernosa, ¿verdad? La rodilla posterior, el segmento horizontal, la rodilla anterior. Y si sobreponemos esta imagen, vamos a observar el compartimento superior, que está superior al segmento horizontal de la arteria carótida interna y posterior a la rodilla anterior.
posterior, perdón, posterior a la rodilla posterior, porque aquí está. Rolando, tenés que apagar el audio, Rolando. Yo le voy a dar mute, ya le di mute a él. El compartimento posterior que se encuentra limitado, como ustedes pueden observar, posterior a segmento vertical y anterior a la dura del clivus, ¿verdad? Aquí tenemos el compartimento inferior, está inferior al segmento horizontal de la arteria carótida interna y está anterior al segmento vertical. Y el lateral que se puede observar a este nivel, prácticamente está lateral a la rodilla anterior y horizontal, o sea, el segmento de la rodilla anterior y el segmento horizontal y anterior al segmento vertical, o sea que está detrás de esto, el segmento lateral. Esto, como les digo, él lo ocupa o lo ha descrito con una gran utilidad para planear cirugía de hipófisis que involucra el seno cavernoso, y lo pueden observar en los estudios preoperatorios, donde podemos observar el compartimento superior, inferior, en diferentes cortes, ¿verdad? Para que tengamos una idea, una aplicación quirúrgica de estos espacios. Y obviamente en la cirugía esos son sus targets, ¿verdad? Se observa él que el compartimento, que hay tumor en el compartimento anterior, superior, etcétera. Eso es lo que va a buscar. Pasando las partes del seno cavernoso, solo describir las tres zonas del clivus, ¿verdad? Se hace una línea imaginaria entre entre las dos meatos acústicos internos y otra línea entre los tubérculos yugulares a nivel o cerca del foramen yugular, ¿verdad? Y el foramen magno. Este sería el vaso. Entonces, entre el dorso de la silla y la línea intermeatal tenemos la primera porción, la zona 1 del clivus. Entre la línea intermeatal y la línea intertubercular tenemos la zona 2 del clivus, y la zona 3 que estaría entre la línea intertubercular y prácticamente el vaso. Ahora vamos con la parte quizás más entretenida de la anatomía de base del cráneo, que son los triángulos de la base del cráneo. Lo podemos dividir en los diferentes triángulos en la región paracelar. Creo que vamos a ponerle mute a alguien más acá. Mute. Ahí estamos. Vamos a ver. Lo podemos dividir en región paracelar o la región del seno cavernoso, la subregión de la fosa craneal media y la subregión paraclival. En la región paracelar vamos a tener el triángulo anteromedial o clinoideo, el trígono del oculomotor o triángulo del oculomotor, perdón, el trígono del oculomotor o medial, el triángulo paramediano o supratroclear y el triángulo de Parkinson o infratroclear. En la región de la fosa craneal media vamos a tener el anterolateral, el lateral, el posterolateral o de Glasgow y el posteromedial o de Kawase. Y de la subregión paraclival que tenemos el inferomedial y el inferolateral y trigeminal. Vamos a comenzar a describir los triángulos paracelares. El primer triángulo es el triángulo anteromedial o clinoidal, y los límites vamos a describir como el borde lateral del segundo nervio craneal, el borde medial del tercer nervio craneal y la parte posterior del techo del seno cavernoso o el ligamento petroclinoideo anterior, ¿verdad? Entonces aquí tenemos borde lateral del segundo nervio craneal, ligamento petroclinoideo anterior y la parte medial del tercer nervio craneal. Como ustedes ven, este esquema lo saqué del libro que está escrito en esta área, pero no es el más representativo para comprenderlo, ¿verdad? Yo lo que hice fue, pues, colocar según los límites en una pieza anatómica que se las voy a mencionar después en la próxima diapositiva, pero aquí tenemos otra imagen del triángulo anteromedial, ¿verdad? Borde lateral del segundo nervio craneal, borde medial del tercer nervio craneal y el ligamento petroclinoideo anterior. Aquí tenemos, quizás vamos a observarlo mejor acá. Aquí tenemos segundo nervio, aquí se entiende mejor en el róton, ¿verdad? Segundo nervio
tercer nervio y el ligamento petroclinoideo anterior que estaría por esta área. Su contenido pues contiene la arteria carótida interna clinoidea, o sea, por debajo, o al quitar o al abrir este espacio, al agrandar el espacio, podemos acceder a esa parte de la arteria carótida interna, el anillo dural proximal, y para exponer esta área, pues vamos a tener que hacer una clinoidectomía anterior, ¿verdad? Que quitamos esto y exponemos esas estructuras. En la parte anterior es importante que recuerden que debajo de la clinoides anterior, vamos a tener el pilar óptico, que también hay que retirarlo a la hora de realizar una clinoidectomía anterior. Ahora, el triángulo medial o del oculomotor, o también conocido como de Jacoba, tiene sus límites entre el ligamento petroclinoideo anterior, sería petroclinoideo anterior, ¿verdad? Esta área, ligamento petroclinoideo posterior, que sería también, bueno, aquí no se lo observa muy bien, creo que acá siempre es mejor. Este es clinoides anterior y aquí estaría la clinoides posterior, ¿verdad? Entonces, petroclinoideo anterior, petroclinoideo posterior y el ligamento interclinoideo que va, como su nombre lo dice, entre clinoides posterior y clinoides anterior, ¿verdad? Entonces, prácticamente ahí está, ¿verdad? Ligamento petroclinoideo anterior. Vamos a ver si acá se observa mejor. Esta es la apófisis clinoidea anterior. Aquí estaría la posterior, sería y el ápex petroso, que no se alcanza a ver muy bien, la verdad, ¿verdad? Pero petroclinoideo anterior, petroclinoideo posterior y el ligamento interclinoideo. Y su contenido, como ya lo observamos en el techo del seno cavernoso, es el tercer nervio craneal y transcurre el segmento horizontal de la arteria carótida interna, ¿verdad? En su interior. Triángulo paramediano o supratroclear tiene como límite el aspecto lateral del tercer nervio craneal, que es este aspecto lateral, el aspecto medial del cuarto nervio craneal o troclear que tenemos acá, y un punto, o sea, se puede escribir una línea entre la entrada dural de ambos nervios o el ligamento petroclinoideo posterior. Recuerden que aquí prácticamente sería ápex petroso y aquí aproximadamente estaría la apófisis clinoidea posterior. Entonces, petroclinoideo posterior o la entrada dural de ambos nervios. Su contenido, el segmento horizontal de la arteria carótida interna, tronco meningo hipoficiario y parte proximal del cuarto nervio craneal. Aquí tenemos la imagen, ¿verdad? Tercero, cuarto, eso es fácil, y el ligamento petroclinoideo posterior o la entrada dural, que es más evidente, de ambos nervios. Ese sería el triángulo supratroclear. Ahora, el triángulo infratroclear va exactamente más abajo, ¿verdad? O de Parkinson, está entre el cuarto nervio craneal, entre el borde medial de B1 y el ligamento petroclinoideo posterior, ¿verdad? Prácticamente este es similar. La base del triángulo es una línea entre la entrada del sexto, que está por aquí, que es el Cavum de Meckel, perdón, la entrada del sexto y el Cavum de Meckel, que es la entrada del trigémino. Prácticamente entre esa área está el borde posterior o el ligamento petroclinoideo posterior. No es que sean lo mismo, pero diferentes autores lo han descrito de diferente forma. Entonces, yo describo las dos que he encontrado. El contenido, el segmento cavernoso de la arteria carótida interna y el cuarto nervio craneal en su porción intracavernosa. Aquí tenemos en pieza anatómica, ¿verdad? Este es el cuarto nervio, este es el borde de B1 y aquí tendremos el ligamento petroclinoideo posterior, ¿verdad? Si ustedes pueden ver, por eso les digo que varía, ¿verdad? Porque aquí está la entrada del sexto, prácticamente sería por esta área, la entrada del sexto al canal de Dorelo, y este sería el Cavum de Meckel, entonces esta es la otra descripción. Ahora, los triángulos de la fosa media, tenemos diferente, como el triángulo anteromedial o de Moulin. Otros autores describen diferente de estos triángulos, le describen como anteromedial y este es el anterolateral
o anterolateral y lateral, ¿verdad? Yo lo puse, yo creo que es más lógico o más fácil de comprender como anteromedial porque el siguiente es el anterolateral, medial y lateral. Entonces los límites del anteromedial, B1, B2 y la fisura orbitaria superior y foramen redondo, ¿verdad? Aquí tenemos en otra configuración, ¿verdad? B1, B2, fisura orbitaria, el contenido del segmento cavernoso de la arteria carótida interna y el cuarto nervio también en su porción intracavernosa. Aquí tenemos en pieza anatómica, ¿verdad? B1, B2 y la fisura orbitaria superior. El anterolateral, los límites, B2, podemos observar, B3 y una línea entre el agujero redondo y el agujero oval, que son prácticamente el sitio de entrada de estas dos ramas, ¿verdad? Contenido, una vena emisaria esfenoidal y el asa lateral de la arteria carótida interna. Aquí tenemos en pieza anatómica, ¿verdad? Un poco más fácil esta área. Posterolateral o de Glasscock. El límite es el nervio petroso superior mayor, que conocemos y la mayor parte de charlas o de personas que son que describen esta área lo conocen como GSPN, ¿verdad? Para los que ven temas de otras latitudes, casi que siempre mencionan GSPN, el nervio petroso superior mayor, rama del séptimo nervio craneal, la línea entre el foramen espinoso y la eminencia arcuata, que se las mostré en la región cuando describimos el hueso temporal, y B3, ¿verdad? El contenido del segmento petroso de la carótida interna, la rama laberíntica, y de la arteria meningia media, y el nervio petroso superior mayor y el menor. Aquí observamos, aquí con dificultad, ¿verdad? Aquí se observa el nervio petroso superior mayor, ¿verdad? Y B3. Ahora, bueno, y la otra relación para comprender dónde está es que el borde anterior o sea, el que se incluye en este triángulo es el borde anterior del nervio petroso superior mayor, distal al cruce del mismo sobre el trigémino. Entonces, aquí sí observamos bien, ¿verdad? Aquí viene el nervio petroso superior mayor y aquí cruza con el trigémino. Entonces, distal a ese cruce está este triángulo, ¿verdad? Por eso es que en este dibujo no se observa muy bien, porque no es esa la conformación, pero Rotton así lo describe. Por lo tanto, el otro triángulo que tenemos es proximal a ese cruce, que es el triángulo posteromedial o de Kawase, donde tenemos como límites el borde petroso, el nervio petroso superior mayor y B3, ¿verdad? Siempre, pero proximal a su cruce con el nervio petroso superior mayor. Aquí, como les digo, se observa mejor. Este es B3 posterior, o proximal, perdón, al cruce con GSPN. Y el borde petroso, ¿verdad? Que tenemos en esta área. Entonces tenemos, y el nervio petroso superior mayor. El contenido, apex petroso, cabum de Meckel, o sea, la entrada del quinto nervio craneal, entrada dural, y la cóclea que está lateralmente en la profundidad, ¿verdad? Al peñasco. Aquí yo lo que hice fue colocar todos los triángulos que acabo de describir para que tengamos una visión un poco más panorámica, ¿verdad? Y comprendamos la utilidad quirúrgica más que todo para la localización de diferentes alteraciones vasculares o a la hora de disecar esta área, conocer un poco las estructuras diferentes que se encuentran relacionadas. También en cirugía endonasal son importantes cuando se encuentran a través de una visión subbasal los mismos triángulos, sobre todo en la línea media. Triángulos paraclivales. Ahora tenemos el triángulo inferomedial o paraclival que tiene como límites una línea entre la clinoides posterior y la entrada del sexto nervio craneal. Aquí tenemos. Medial tendríamos la entrada del sexto y del cuarto, ¿verdad? Pero esta es la entrada del cuarto, sexto.
la entrada de la clinoides posterior y la entrada del sexto, y una línea entre el cuarto nervio craneal y la clinoides posterior. Vamos a ver. Aquí prácticamente no sería quizás la mejor esquema para observarlo. Creo que, vamos a ver. Vamos a identificar bien. Aquí tendríamos la entrada del cuarto nervio craneal, entrada del sexto nervio craneal, y si esto es medial, esta sería la clinoides posterior. Entonces, una línea de la clinoides posterior a la entrada del sexto, una línea de la clinoides posterior a la entrada del cuarto, y prácticamente la línea entre ambas entradas, entre cuarto y sexto. Este sería el triángulo inferomedial o paraclival. Y el contenido del ligamento de Gruber, que es el mismo ligamento esfeno o petroesfenoidal, que conforma el techo del canal de Dorelo. O sea, al retirar esta dura, podríamos observar el ligamento de Gruber. El canal de Dorelo, pues dentro, ¿verdad? Y el plexo venoso basilar que está dentro de este triángulo. Este es el clivus, esta sería la región celar, este es el clivus. El triángulo inferolateral o trigeminal tiene sus límites entre la entrada dural del cuarto y el quinto. La entrada dural del quinto, aquí está el cuarto en esquema. El sexto nervio craneal y la entrada de la vena petrosa hacia el seno petroso superior. Eso así lo describe la literatura. Aquí no se observa, ¿verdad? Y una línea entre entre el cuarto nervio craneal y la entrada hacia la vena petrosa también hacia el seno petroso superior. Entonces, vamos a ver, aquí es un poco mejor. Si ustedes observan, ya es una visión lateral, un poquito más clara, ¿verdad? Porque como les digo, este es un esquema en 2 dimensiones, difícil de comprender. No tenemos la idea de las 3 dimensiones acá. Aquí sí. Aquí tenemos, como les digo, la entrada del cuarto con la entrada dural del quinto. Aquí podemos observar aquí podemos observar tercer nervio craneal, cuarto. Aquí tenemos, vale. Entonces, prácticamente, este sería el seno petroso inferior, ¿verdad? Y por arriba que tendríamos la vena petrosa superior que va hacia el seno petroso superior. Entonces, aquí tenemos la entrada del cuarto. Esto creo que se ha equivocado. Yo creo que se ha confundido un poco, ¿verdad? Porque aquí tenemos la entrada del tercer nervio craneal. Esa sería el Kabum de Meckel, que es la entrada del quinto nervio. O sea, eso está equivocado, ¿verdad? Entonces tenemos entre el cuarto y la entrada dural del quinto, entre el cuarto nervio craneal y la entrada de la vena petrosa al seno petroso superior, tenemos el cuarto y la entrada de la vena petrosa al seno petroso superior, esta línea, y la entrada del sexto a la vena petrosa superior, que sería, bueno, sexto con la entrada de la vena petrosa superior al seno petroso superior. En esta región tendríamos prácticamente la entrada del quinto y la entrada del sexto. O sea, no se observa muy bien definitivamente en esta imagen. Sí me voy a disculpar porque creo que está bien descrita, pero mal, la imagen no es la mejor, ¿verdad? En teoría el contenido es el poro trigeminal. Ajá. O sea, lo único que podemos observar bien en esta imagen es la disposición en 3 dimensiones, ¿verdad? Aquí tendríamos la parte más superior, aquí tendríamos la entrada del tercer nervio craneal, la entrada del quinto, la entrada del cuarto, ¿verdad? Este esquema está un poquito, no está bien hecho, ¿verdad? Me disculpo nuevamente porque no es el mejor esquema, ¿verdad? Finalizando los triángulos de la base del cráneo, tenemos una clasificación que es importante conocer, sobre todo si se va a abordar la región supracelular, que es la clasificación de Schaffer del quiasma óptico. En esta prácticamente nos clasifica la diferente morfología del quiasma óptico que puede tener para tomar en cuenta a la hora de un abordaje. Puede estar prefijado
normal o postfijado. Esto es en relación, si ustedes ven, con la cercanía prácticamente con el surco quiasmático, ¿verdad? Entonces, prefijado está prácticamente por arriba del surco quiasmático, normal, lo tenemos a este nivel donde esperamos, ¿verdad? Y postfijado que se va hasta atrás, casi que hasta el dorso de la silla, el clivus, ¿verdad? Que va a estar más posterior. Ahora, vamos a comenzar con los abordajes quirúrgicos. No sé si tienen alguna pregunta hasta este momento. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Ok. Bueno, continuamos. Recordemos que en esta sesión vamos a hablar específicamente de los abordajes quirúrgicos a fosa anterior. Siempre vamos a tener consideraciones preoperatorias y eso es pues, valorar la morfología de la lesión, su topografía vascular es importante, comorbilidades del paciente a tomar en cuenta para su abordaje, posición, anestesia, etcétera. Correlación de sus síntomas clínicos con localización de la lesión. Eso es importante para saber si, a pesar de encontrar una lesión intracraneal, si tiene relación o si es el origen de los síntomas del paciente, y eso podría cambiar incluso el manejo, si es conservador o no. Las posibles secuelas, las secuelas preoperatorias que tiene el paciente, documentarlas bien, identificarlas bien, no solo con examen físico, sino también con adecuados estudios que puedan documentar de forma objetiva estas secuelas, si las hay. Secuelas también que entre el equipo y el paciente estén dispuestos a aceptar luego de un procedimiento quirúrgico. Esto está hablando de riesgos operatorios y la valoración de la experiencia del equipo, o sea, del cirujano y el equipo para realizar un abordaje. También el paciente, hay que preguntarnos si el paciente se va a beneficiar de la cirugía, ¿verdad? O si solo nosotros nos vamos a beneficiar con hacerla, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de la cirugía? Gross Total Resection, o sea, si queremos ir a quitar completamente la masa, si es subtotal lo que queremos hacer, ¿verdad? Determinar el abordaje, o citorreducción, perdón, no les mencioné, o solo citorreducción. Determinar el abordaje que vamos a ocupar tomando en cuenta el trayecto más adecuado desde donde vamos a entrar hacia la localización del tumor, la posición del paciente que vamos a ocupar, la disponibilidad que tenemos del equipo instrumental y la necesidad, si es requerido, de un drenaje de líquido cefalorraquídeo, otras herramientas extras como neuromonitoreo, etcétera. También hay que considerar el tipo de abordaje y lo importante es tener en cuenta que la incisión no va a definir el abordaje que vamos a hacer, sino que el abordaje que queremos hacer craneal nos va a definir qué tipo de incisión requiere el paciente. Todo plan quirúrgico va a incluir el acceso, el tratamiento y siempre tomar en cuenta la reconstrucción desde el momento en que vamos a realizar la cirugía. Tenemos que tener en cuenta o planear cómo vamos a reconstruir. Esto no solo es pues exocraneal, ¿verdad? O tejidos musculares y cutáneos, sino también cuando vamos a abordar, por ejemplo, fosa anterior, si vamos a trabajar o a drilar senos o clivus, etcétera, hay que tomar en cuenta desde el momento preoperatorio cómo planeamos hacer la reconstrucción. Ahora, abordaje esa fosa craneal anterior. Se pueden dividir de acuerdo a desde dónde vamos a abordar, en subbasal, supravasal, ¿verdad? Desde arriba, o transvasal. ¿Cuál es la mejor vía? Pues depende de la relación y su accesibilidad y el control también de estructuras, por ejemplo, estructuras vasculares, tamaño y la dirección del crecimiento de la lesión, o sea, por ejemplo, el meningioma, dónde es el origen o la raíz, ¿verdad? Y también tomar en cuenta qué grado de retracción vamos a tener que realizar a través de X o Y abordaje para lograr accesar a él. Entonces tenemos diferentes, ¿verdad? Pueden ser
pues frontales como tal, ¿verdad? El bifrontal, ya sea bilateral o unilateral, subfrontal, supraorbitario, bueno, y los anterolaterales también, ¿verdad? Pero antes los subbasales como el transcribiforme, transesfenoidal y transcribal, dependiendo, ¿verdad? Atraviesa aquí, pero transcribal ya sería para fosa media. Y los anterolaterales, que hay algunos que nos proveen acceso a tanto fosa anterior como fosa media. O son prolongaciones de accesos para fosa media hacia fosa anterior. Como les dije al inicio, por cuestiones de tiempo, porque es bien larga este tema, vamos a centrarnos en los que nos dan un acceso más que todo a la fosa anterior. El abordaje bifrontal, pues las indicaciones, tumores del lóbulo frontal, bien hacia, o de disposición bien anterior o en la base, ¿verdad? Reparación de fístulas de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, en trauma, aunque no solo en trauma, también en lesiones de la región celar, lesiones del surco olfatorio, tubérculo cerebral, tercer ventrículo, región de hipotálamo. El procedimiento en general se coloca al paciente en posición supina, con sistema de fijación craneal. La cabeza siempre debe estar por arriba del nivel del corazón, una leve extensión. Se tiene que hacer una tarsorrafia bilateral, que no es más que darle un punto a nivel del tarso del párpado para cerrarlo, ¿verdad? Esto nos sirve para que, como vamos a estar trabajando a nivel frontal, a la hora de reparar, si no tenemos cuidado, nos puede quedar el paciente con dificultad para cerrar el párpado, porque lo tenemos retraído con la piel, ¿verdad? Entonces, sí describen idealmente hacer una tarsorrafia bilateral para evitar eso. La incisión se realiza una incisión bicoronal en 2 capas, o sea que vamos a respetar el pericráneo. 1 centímetro anterior a trago iniciamos en la región lateral, y si es pues, bilateral de los 2 lados, y al menos hasta el borde superior de la pina, o sea, esa es su extensión lateral. ¿Qué tanto vamos a ir desde la línea media hacia lateral? Puede ser al menos hasta el borde superior de la pina o de la oreja, ¿verdad? O el pabellón de la oreja, o podemos bajar más dependiendo hasta donde queramos exponer. La incisión se puede hacer lineal o en zigzag o sinuosa, ¿verdad? Siempre por detrás de la línea de implantación de cabello. Los autores que describen esta incisión, pues dicen que tiene mejores resultados estéticos, sobre todo si se hace biselada, o sea, en dirección con la dirección, valga la redundancia, que tengan los folículos pilosos a ese nivel. Procedimiento, pues, luego de colocado al paciente, como observamos, tiene la cabeza por encima del nivel del corazón, una leve extensión, ¿verdad? Posición supina, con fijación, la protección de todas las estructuras. Pues hay autores que o rasuran completamente la cabeza, otros pues al menos 1 centímetro o un poco más de espacio para alrededor de la incisión, ¿verdad? Y luego pues como ustedes pueden ver se hace la separación del cabello. La disección, pues después de la incisión cutánea se procede a la disección de la galia o del pericráneo. Lo importante de esta disección, ¿verdad? Luego de haber hecho el flap cutáneo, que empezamos a disecar el pericráneo, hay que respetar a la hora que vamos avanzando hacia rostral, la región, el nervio supraorbitario, y también respetar en la región más lateral, ¿verdad? La rama frontal del facial, como ya lo sabemos, ¿verdad? Que se encuentra en el cojinete graso debajo de la fascia temporal superficial. La conservación de este pericráneo es opcional y va a depender del procedimiento. Una de dos, yo lo puedo ocupar para cerrar algún defecto de dura madre, o también si planeamos hacer una reconstrucción del piso de la fosa anterior, podemos ocupar un colgajo pediculado de pericráneo. Incisión de fascia temporal, posteriormente, superficial y profunda. Eso es lateralmente, ¿verdad? Esta es la parte lateral de la incisión. Vamos a incidir la fascia temporal, superficial y profunda. Vamos a disecar, bueno, este autor describe una disección subfacial para respetar la rama del facial,
Esto lo vamos a hablar con mayor detenimiento en fosa media. Y la exposición pues frontolateral hasta el ritmo orbitario. Hay que exponer o bajar el colgajo hasta el ritmo orbitario. Aquí tenemos, luego de separar la galia del pericráneo, se realiza la disección del pericráneo. Los autores recomiendan que incluso se puede disecar desde más posterior, o sea, el límite posterior de la herida, se puede retraer un poco la piel y el tejido celular y la galia y agarrar el pericráneo desde más posterior para tener más tejido, ¿verdad? Entonces luego se baja lo más que se pueda hasta rostral. Esta es la parte lateral, ¿verdad? En la que hicimos la disección, en este caso subfacial, la disección del músculo temporal, exponiendo el ritmo orbitario, ¿verdad? Parte lateral del frontal, a la esfenoidal, a la región del terion si es necesario. Y aquí tenemos un esquema de la movilización del flap hacia la región rostral. Como les digo, el límite generalmente, ¿verdad? Dependiendo hasta dónde se quiere llegar, va a ser el foramen supraorbitario y hay que respetar estas estructuras. Si se llega más abajo, se va a hacer un abordaje más basal, pues hay que liberarlas, ¿verdad? Aquí tenemos otra imagen. Ahora, para hacer la craniotomía, podemos hacer de 4 a 5 trépanos. Podemos hacer 2 trépanos mediales a cada lado de la localización del seno sagital superior, laterales en punto de McCarthy o arriba si no se desea bajar tanto. Y a la región de la glabela podemos hacer 5 centímetros dorsal a la glabela, una incisión. Otros autores, pues por los efectos estéticos, no siempre lo hacen ahí, sino que lo hacen un fresado, ¿verdad? Diferente. La dirección de la craniotomía siempre va a ser de medial a lateral y por último vamos a dejar la zona en la que se detiene el seno sagital superior. Aquí tenemos, ahí a ese nivel, pues prácticamente los autores solo fresan, ¿verdad? Y van con cuidado para no hacerla con el corte del craniótomo, ¿verdad? Otros pues lo disecan bien y se puede hacer siempre con la fresa de corte, pero generalmente con fresado. Luego la craniotomía, como les dije, de medial a lateral y luego en la parte basal igual se puede hacer de medial a lateral y por último la parte, como les digo, donde está el seno sagital. Ahora bien, previo a la craniotomía es importante tomar en cuenta si el paciente tiene mucho edema, dependiendo del tipo de lesión al que vamos, si es necesaria alguna terapia osmótica o esteroides en una lesión tumoral, para tener un tejido cerebral más que nos colabore un poco en cuanto a la retracción, ¿verdad? Porque mientras menos edema vamos a retraer menos y también es muy importante ahí la posición del paciente, la extensión de la cabeza nos va a ayudar a disminuir la retracción del lóbulo frontal. Además, importante el control del seno sagital superior, hay que observarlo bien, tener el control proximal y a nivel rostral se puede, en el tercio más anterior del seno sagital superior, se puede ligar y cortar si es necesaria una exposición completa de la base. Además, también, pues si hay una lesión más pequeña a nivel frontal, se puede realizar una craniotomía más pequeña, no como la técnica que acabo de describir, localizada o dirigida a la lesión, como esta. Aquí se están tomando en cuenta la localización de los senos frontales y pues si ustedes ven, hacen casi por decirlo, un keyhole, ¿verdad? Con fresado, es una craniotomía más pequeña para accesar a ese nivel, respetando o no, dependiendo de la planeación, el seno frontal. Si se tiene planificado acceder o abrir el seno frontal, se debe, antes de abrir la dura madre, se debe realizar la curación del seno. No digo cranealización porque según lo que estuve revisando, la cranealización como tal, y creo que lo pongo más adelante. Bueno, aquí describen la maniobra de Bronson-Ray, que pues al exponer la mucosa del seno frontal se va a morcelar o retirar toda la mucosa. Ellos quitan la pared posterior, o sea, perdón, a eso se refería, morcelar totalmente la pared posterior del seno, resección de la mucosa y luego recubren todo el músculo
con grasa o gel foam. Esto es cranealización del seno frontal. Posteriormente, al cierre, pues colocan un colgajo de pericráneo, retiran el material quirúrgico que se utilizó para trabajar en el seno frontal antes de abrir la dura madre. Eso para evitar, pues, infección, ¿verdad? Pero en otro libro, ¿verdad?, que leímos, sí describen que no existe una evidencia de beneficio de cranealización del seno como norma. No es que no lo tengan que curar, sino que no cranealizar. O sea, la parte de quitar la pared posterior, si no se necesita ese espacio de trabajo, no hay un beneficio evidente que a todos los pacientes que se abre el seno haya que cranealizarlo. Si hay que curarlo, o sea, quitar la mucosa, colocar músculos, el foam, lo que sea. Eso sí se debe hacer siempre que se abre el seno y es válida la recomendación de cambiar todo el equipo que se ha ocupado, o sea, los instrumentos que se ocuparon para eso, guantes y todo, antes de abrir la dura madre. Ahora, para la apertura dural, se hacen siempre puntos de reparo de elevación a nivel de los bordes durales. La disección y la elevación de la dura se puede hacer extradural, o sea, si se va a trabajar extradural, se tiene que hacer un peeling, por decirlo así, o una disección del piso de la fosa anterior. Si es necesario coagular una de las arterias etmoidales evidentes, se puede hacer. Se corta transversalmente en la parte inferior, curvándose hacia atrás. Aquí tenemos el corte transversal y se puede curvar hacia atrás dependiendo de qué tanto se desea exponer. Y si se necesita, como les mencioné, una exposición medial de la dura, se puede, completa, ¿verdad? Del piso se debe de ligar y suturar la parte más anterior del seno sagital superior, lo más anterior posible, y eso pues no se ha observado pues, algo negativo. Aquí pueden observar cómo se hace eso. Se deja al final la parte donde está el seno. Se puede colocar una telfa para proteger el cerebro y las estructuras venosas. Se liga proximal y distal y luego se corta. Posteriormente se diseca la dura madre hasta pues, la elevación completa y la exposición de los lóbulos frontales. Este es el ejemplo de una craniotomía pequeña, ¿verdad?, dirigida. Ahora, una amplia podemos tener esta visión. Este es un esquema, obviamente, ¿verdad? Ambos lóbulos frontales, nervio olfatorio, el piso de la fosa anterior, quiasma óptico y la región supracelular. Podemos hacerla de una forma unilateral también, como pueden observar, siempre teniendo el control del seno sagital superior y pues con trépanos más laterales, ¿verdad?, dirigida a una lesión unilateral que se puede abordar a través de esta craniotomía. Incluso también si es una lesión más pequeña, se puede dejar respetado el seno, ¿verdad? No necesariamente observarlo y trabajar tranquilamente a esta zona. También existe una extensión temporal de la craniotomía frontal, ¿verdad? Que sí es completamente frontal, hacia casi, si ustedes ven el ritmo orbitario acá, ¿verdad? Y se extiende la craniotomía más lateral o baja más hacia la base. Yo solo la vi descrita en esta literatura porque creo que hay otros abordajes que probablemente tendrían mayor beneficio como los abordajes anterolaterales. Sin embargo, vale la pena describirlo, ¿verdad? Y la exposición del lóbulo frontal y temporal describe una apertura dural en forma de S para trabajar con mayor comodidad. La craniotomía bifrontal transvasal es una craniotomía en la cual tenemos como objetivo, como su nombre lo dice, llegar más a la base del cráneo, o transvasal, extensión hacia el piso de la fosa anterior, pero vamos a respetar el ring supraorbitario. Aquí, por ley, obviamente vamos a abrir el seno frontal. Existe también una variedad medial, o sea, en la cual bajamos un poco más hacia medial y respetamos el seno, las partes laterales, o únicamente también una craniotomía más dirigida a la parte medial. Pero la clásica, vamos a describirla como una bifrontal transvasal, que se va a indicar en lesiones de fosa anterior, con o sin extensión a los senos paranasales, trabajar el piso de la fosa anterior, lámina craniforme y clivus incluso. No vamos a exponer periórbita en la craniotomía bifrontal transvasal. Aquí tenemos, como les digo, el límite rostral es el rim supraorbitario,
Vamos a transgredir el seno frontal siempre y la técnica de la craniotomía es similar. Son unas posiciones un poco más amplias hacia abajo. Para lograr llegar hasta ahí, si la implantación de los vasos supraorbitarios son muy proximal, a veces puede ser necesario sacrificarlo, solo lo encuentro descrito en un libro. Sin embargo, generalmente en esta se intenta respetar, o si es necesario trabajar más abajo, pues en otras técnicas se van a liberar. Pero en esta, que en teoría dejamos el rim supraorbitario, simplemente lo respetamos y vamos a llegar hasta ahí. Este es un esquema de la exposición que nos provee el abordaje transvasal a estructuras incluso hasta el clivo. Si ustedes pueden ver, el canal de trabajo es un poco más amplio, pero hay cierta limitante, sobre todo ya para las partes más inferiores, por la separación que hay que hacer del lóbulo frontal un poquito más vigorosa. Ahora, el abordaje bifrontal transvasal extendido es una extensión hacia el techo de la órbita. Entonces, en esta vamos a describir en un artículo que encontramos bastante importante, diferencias en 3 niveles del abordaje bifrontal transvasal extendido. El nivel 1, que sería el nivel más, por decirlo clásico, de la extensión, vamos a remover toda la barra o segmento supraorbitario y la hacemos en 2 craniotomías, o sea, en 2 tiempos. Una craniotomía primero bifrontal y luego pues trabajar la parte del segmento supraorbitario. Aquí sí hay necesidad de disección de la periórbita, liberación de las estructuras supraorbitarias del foramen supraorbitario, y la disección se va a hacer de la periórbita de anterior a posterior y de lateral a medial, ¿verdad? Completamente, porque vamos a destechar. La craniotomía se puede pues hacer de 2 a 2.5 centímetros lateral hasta la fisura orbitaria superior, ¿verdad? Toda esta área, y medial hasta el foramen etmoidal anterior. Prácticamente vamos a incluir 2.5 centímetros del techo orbitario de anterior a posterior. Aquí tenemos el nivel 1, la primera craniotomía, y la osteotomía supraorbitaria. Como ustedes pueden ver, vamos a llegar a tener completa exposición de la periórbita, como lo observamos acá. Aquí tenemos foramen etmoidal anterior y posterior con sus arterias, que si es necesario hay que también coagular. Si es necesario, porque también a veces si estamos trabajando lesiones extraaxiales, pueden ser tributarias o feeders para los tumores a ese nivel. Aquí tenemos el esquema de la área que nos puede exponer un abordaje transvasal extendido nivel 1. Podemos llegar pues a incluso senos paranasales de la fosa anterior. Pues obviamente podemos llegar a la órbita y también a estructuras supracelares y el clivus. Ahora, el abordaje bifrontal transvasal extendido nivel 2. En este vamos a tener la separación, o sea, vamos a llegar un poco más abajo. Si ustedes ven el esquema, bajamos más medial hasta prácticamente toda la región del hueso nasal. Aquí sí va a haber separación de un ligamento cantal medial, que posteriormente debe reconstruirse, y la remoción del hueso nasal completamente. Esto va a ganar acceso a todo el seno etmoidal para tumores que tienen localización a ese nivel, y también la pared medial de la órbita, como ustedes pueden ver, porque la extensión es hacia la pared medial de la órbita. Se puede hacer una etmoidectomía, osteotomía orbitaria medial, y eso va incluso a aumentar el ángulo de ataque anteroposterior, como ustedes lo pueden ver en este esquema. Podemos cincelar y drenar prácticamente toda la región de la línea media de la fosa anterior y trabajar tumores etmoidales de diferente etiología, ¿verdad? Aquí podemos observar el esquema y esta es toda la exposición que podemos ganar. Obviamente que aquí vamos a tener que planear con antelación la reconstrucción, ¿verdad? Este es otro esquema de lo que nos permitiría hacer un abordaje transvasal. En este caso no es el nivel 2,
sino que un 1 con una osteotomía a nivel de el etmoides y pues toda la exposición que podemos tener, ¿verdad? Parte del seno esfenoidal también. El transversal extendido nivel 3, la diferencia es que no solo baja medial, sino también pared lateral de la órbita. O sea, esta prácticamente es bien amplia. Se separan los ligamentos cantales medial y lateral, disección subfacial hasta el zigoma, remoción de la pared lateral de la órbita. Ahí nos permite una mayor retracción del globo ocular hacia lateral porque no vamos a quitar la pared lateral de la órbita para trabajar lesiones a nivel medial con mayor facilidad. También nos permite accesos a transmaxilares y también incrementa, obviamente, después el riesgo de exoftalmia porque estamos inestabilizando bastante esta área, ¿verdad? Ahora, otras modificaciones. Se han descrito abordajes transversales en una pieza que simplemente se respeta la parte más lateral del rim supraorbitario y solo se baja en la región de la línea media en una sola craniotomía. Y el abordaje subcraneal, que prácticamente solo es la parte de la osteotomía del transversal extendido, pero que tiene una utilidad pues limitada. No hacemos craniotomía frontal. Ahora, para la reconstrucción sí es importante aquí el flap vascularizado del pericráneo adquiere su importancia. Si ustedes ven, lo que se ha hecho aquí es bajar hasta bien rostral ese flap y se coloca una especie de parche doblado o desdoblado en la región que se trabajó. Probablemente si se driló o se fresó parte del piso de la fosa anterior con exposición de senos, se puede colocar, también se puede colocar grasa y luego el parche, y también si es necesario pues el parche de dural o de oleoplan o otro sintético, etcétera. Pero esa es la idea del flap vascularizado para proteger o reconstruir el piso de la fosa anterior. Si hay fuga de alto gasto de líquido cefalorraquídeo durante el transoperatorio, se podría indicar un drenaje lumbar por 3 días y eso se ha mostrado pues beneficioso para manejarlo, además de todo el reparo o reconstrucción del piso. Si hay un defecto a nivel retroclival, porque se puede haber trabajado hacia clivus, se recomienda colocar también grasa, fascialata y todo, porque solo se coloca una telita, puede haber incluso herniación de estructuras del tallo. Aquí observamos otro esquema de la reconstrucción del piso. Si ustedes observan nuestro flap, ¿verdad? Igual como desdoblado. Si se trabajó en toda esta área, grasa y luego, o sea, flap, grasa y luego se vuelve a cerrar con el flap, ¿verdad? Ahí hay diferentes opciones de reconstrucción, ¿verdad? Ahora, solo comenzando los abordajes, quizás no son anterolaterales porque al final vamos a centrarnos únicamente en los más anteriores, ¿verdad? Hay diferentes abordajes que nos permiten acceder a fosa anterior y media, pero el supraorbitario yo consideraría que es más útil para abordajes de fosa media. Lo que pasa es que se ocupa también para abordajes de área o de espacio supracelular, ¿verdad? Perdón. Supraorbitario, como antecedente histórico, Fedor Krauss lo describió primera vez un abordaje subfrontal supraorbitario en 1908. Posteriormente, Dandy, con algunos cambios, describió un abordaje a la órbita del canal óptico. Jane, en el 82, describió un abordaje supraorbital al MEFTI. Ha utilizado abordajes también a ese nivel con algunas modificaciones, y fue Axel Pernesky y sus colaboradores que describieron la técnica más utilizada del abordaje supraorbitario o transorbitario que le conocen. Recordemos también que la inclusión de la filosofía de keyhole o de craniotomía keyhole, que la idea es un menor tamaño y más dirigido a la lesión, o sea, abordajes de menor tamaño, solo keyhole o trépano, que nos permita un acceso dirigido a áreas específicas sin un trauma quirúrgico pues muy grande.
Esto vino a incidir de forma positiva para ese tipo de abordaje con la descripción, como les digo, del doctor Pernevsky y sus colaboradores, publicado en el 2003, Surgical Neurology, donde describió por primera vez esta técnica supraorbitario con keyhole, o sea, un abordaje keyhole supraorbitario. ¿Cuál es la ventaja? Si recuerdan el modelo 3D que les mostré, hay que tomar en cuenta que para la región paracelar, por ejemplo, como el temporal está en un nivel más bajo, para abordar a través de fosa media, hay que retraer bastante el temporal para trabajar en esta área, ¿verdad? Dependiendo de la posición del paciente, obviamente, hay abordajes que están hechos para eso, ¿verdad? Pero para la región supracelar o más cerca de la fosa anterior, ¿verdad? Por el desnivel que tenemos ahí, hay un poco más de retracción. Igual si lo vemos desde un punto de vista antero-posterior, por el polo del temporal, ¿verdad? La región supracelular, la que les mostré, la pirámide que les mostré al inicio. Entonces, el beneficio que él describe es un abordaje más directo hacia el nivel en el que se encuentran estas estructuras, ¿verdad? Vamos a enseñar el esquema. Vamos a ver. Entonces, aquí tenemos este desnivel que está hablando el doctor, ¿verdad? Pernevsky. Y es que la fosa anterior está un poco más superior, ¿verdad? Las estructuras supracelares que estamos hablando, pues están en este nivel y es por eso que él considera que es más, requiere menor retracción de tejido cerebral y es un abordaje como más directo a través de la fosa anterior o de un abordaje supraorbitario, como podemos observar a este nivel, ¿verdad? Que sería prácticamente la craniotomía a esta área dirigida a estas estructuras. Ahora, siguiendo con la presentación. Bueno, ya desventajas, riesgo de mal resultado estético por la zona de la incisión. En inexpertos, pues, por ejemplo, cirugía vascular con poca experiencia, si hay una complicación, pues puede ser fatal por la exposición corta o pequeña que se tiene, ¿verdad? Sin embargo, pues los cirujanos vasculares que tienen pues mucha casuística dominan esta técnica sin mayores resultados negativos. Indicaciones, abordaje de lesiones en región supracelular, como les dije, tumores y lesiones vasculares en esa región. El abordaje supraorbitario, vamos a tener exposición de estas estructuras, casi que este es el triángulo que les expuse al inicio. Como ustedes pueden ver, esa sería la cara anterior del triángulo, la base, posteriormente que tenemos la arteria basilar, el puente, y detrás de esto el vértice que sería el infundíbulo de la hipófisis. Estas son las estructuras anatómicas que podrían abordarse a través de una craniotomía supraorbitaria, ipsilateral, medial o contralateral a la misma. No las voy a describir todas, pero podemos observar que tienen sus aplicaciones incluso contralateralmente, ¿verdad? Dependiendo obviamente de qué tipo de patología. Para el procedimiento específicamente, la posición del paciente, posición supina, con fijación craneal, elevación de la cabeza sobre el nivel del corazón, extensión de aproximadamente 10 a 15 grados, dependiendo de qué estructura vamos a es nuestro target, ¿verdad? Para exposición de estructura, una posición más craneal, o sea, más arriba, hay que extenderlo lo más que se pueda, ¿verdad? Dicen hasta 30 grados, obviamente depende del cuello del paciente. La rotación contralateral viene después, depende del target, ¿verdad? Pero generalmente es contralateral la rotación y si vamos a abordar, por ejemplo, arteria cerebral media, silvio, que está más a este nivel, 10 a 15 grados. Si queremos abordar la región lateral supracelular, 30 grados, o la comunicante anterior, lámina terminalis, 30 a 45 grados. Además, se hace una lateroflexión, que esta nos permite una mayor comodidad para el cirujano. Se marcan las estructuras, se marca donde podría tenerse los vasos supraorbitarios, el foramen supraorbitario, que es un límite medial que hay que respetar. También la región de la incisión donde se va a realizar,
pues se realiza a través, dentro de la ceja, ¿verdad? En una disposición que quede oculta en ese nivel, aunque dependiendo de la lesión se puede prolongar hacia lateral, obviamente tiene un resultado estético que hay que hablarlo. La incisión se hace lateral a la estructura supraorbitaria hasta el borde externo de la ceja. Aquí tenemos la marcación de nuestras estructuras a respetar, la marcación de la incisión. Hay algunos que la hacen sobre el borde superior de la ceja, otros dentro. Luego de marcado, hacemos la incisión. Aquí la hacemos a través de la ceja, ¿verdad? En cejas poco pobladas puede haber resultados estéticos menores. La disección, en el plano muscular, se expone el rim supraorbitario. Luego la craniotomía se hace, pues, dependiendo del tamaño de la lesión, como lo dijimos, pero un trépano se realiza detrás de la línea temporal superior, aquí a este nivel, y arriba de la sutura frontocigomática, arriba, aquí está la sutura, un poquito arriba, y el cuidado aquí es la dirección del craniotomo, del trépano. No hay que penetrar la órbita, porque no vamos a la órbita. Es diferente cuando hacemos órbito cigomático, ¿verdad? Que se quiere quitar esa estructura. En este caso, no, vamos a la fosa anterior. Entonces, ya le voy a poner un esquema en el que se observa. Pero aquí tenemos la región del trépano. Se va a trabajar desde lateral a medial a unir las dos líneas. Esta es lo que les digo, ¿verdad? La dirección es hacia la fosa anterior, no es hacia la órbita, porque ahí sí podríamos tener un problema innecesario. Aquí lo han hecho con fresado, la parte basal primero y luego la parte superior con la misma dirección. Posteriormente se tiene que fresar parte del piso de la fosa anterior para mejorar la exposición. Esto es un paso crítico, importante, que nos evita esa sombra o mayor retracción del tejido cerebral. Ahí vemos la apertura aproximada del abordaje. Y pues para su cierre y reconstrucción, como ustedes pueden observar, se puede hacer un cubretrépano por medidas estéticas y pues puntos subcuticulares. También se puede utilizar el endoscopio a través de esta keyhole approach, favoreciéndonos la iluminación, la magnificación, la vista panorámica y pues la habilidad de observar puntos ciegos, sobre todo en las lesiones vasculares, para evitar pues alterar alguna rama que no se ha evidenciado con forma normal, ¿verdad? O microscópica. Se pueden abordar tumores del tubérculo celular, silla turca, aparato óptico, bulbo olfatorio con esta técnica. Por último, ya para terminar, yo sé que ya se fueron como 3, pero la charla es un poco larga. Los abordajes endoscópicos a fosa anterior específicamente, solo voy a describirlo de forma pues general, orientado a esta área, para que comprendamos. Los abordajes endoscópicos tienen un corredor, estrictamente, anatómicamente, todos van a través de la nariz, ¿verdad? Pero el corredor transnasal, a diferencia, es que se va a trabajar o alterar las estructuras anatómicas nasales. Hay abordajes, por ejemplo, hacia etmoides, que no necesariamente tiene que trabajarse la región nasal, sino que se va directo hacia arriba, sin alterar pues esta área. Entonces, los abordajes tienen un corredor, un abordaje o a través de qué estructura van a trabajar y el objetivo, el target. Específicamente los que vamos a hablar son los que tienen un corredor transnasal con un abordaje transcribiforme, como pueden observar, sería a nivel medial, ¿verdad? De etmoides. Los abordajes transesfenoidales que van a transcurrir a través del esfenoides. Puede ser transtubercular, el tubérculo celular, o transplano, ¿verdad? Que sería a este nivel, el plano esfenoidal. Y pueden observar aquí sus targets, ¿verdad? Transcribiforme, subcolfatorio. Transtubercular aproximadamente, o sea, ahí depende, ¿verdad? Porque aquí lo ponen en general, depende de a dónde, pero nos permite, el transtubercular es un espacio bien pequeño, lo habíamos comentado con el doctor Escobar, que generalmente no se hace un abordaje transtubercular puro, sino que probablemente sea extensión desde la región de la silla hacia arriba o de tubercular hacia plano.
el planum, que nos da una entrada a la fosa anterior bastante importante. Los transetmoidales, transfobia hemorroidales sería el abordaje y el objetivo siempre la fosa anterior. Obviamente el abordaje endoscópico va a requerir equipo especial, un endoscopio, la posición del paciente en supina con cierta o discreta lateralización de la cabeza hacia el cirujano. Pues bueno, esto quizás no lo vamos a describir a detenimiento. Lo importante de esto era que, por cierto, esta imagen me ha quedado encima, era la anatomía, ¿verdad? Que vamos a observar la mayor parte de casos, pues, o la cirugía más clásica para comprender el abordaje transnasal se hace a través del esfenoide. Entonces, al transcurrir el esfenoide vamos a tener ya dentro del seno esfenoidal y haber drilado las diferentes estructuras, nuestros límites laterales, si se está trabajando en línea media, pues es la carótida interna. Vamos a tener también una impresión del conducto óptico, el receso óptico carotídeo y la región celar, ¿verdad? O de la silla específicamente. De ahí hacia arriba tendríamos el tubérculo. Este ya sería el surco quiasmático, ¿verdad? Entonces tendríamos surco quiasmático, tubérculo celar y para arriba el plano. Entonces aquí quizás vamos a modificar bueno, creo que no vamos a tomar el tiempo. Aquí ya es una pieza anatómica, aquí tenemos la silla, tubérculo, plano esfenoidal, el receso óptico carotídeo. Entonces, dependiendo del target, vamos a drilar desde la silla, tubérculo, hasta arriba, podemos drilar más. Todavía exponiendo estas estructuras a este nivel, podemos observar completamente el quiasma óptico, el nervio óptico, parte del lóbulo frontal, la arteria comunicante anterior también. En el abordaje transesfenoidal, pues la primera parte es trabajar las estructuras nasales, ¿verdad? Aquí tenemos el cornete inferior, medio, que se van a alujar para ir avanzando en el canal de trabajo de los dos lados. Nuestra dirección en este caso, en la cirugía transesfenoidal, es hacia esta parte del seno esfenoidal. Luego de lujado bilateralmente, ¿verdad? Lo que vamos a buscar es el ostium del esfenoides. Aquí podemos observar prácticamente ya a nivel donde se encuentra el ostium, este sería la apertura posterior de la cavidad nasal, ahorita se me olvidó el nombre. Se procede a disecar la mucosa, exposición del vómer, como ustedes ven, poco a poco, luego se va a retirar o a drilar esa área y de ahí se va a ir expandiendo completamente. Ahí observamos ya las diferentes estructuras detrás de lo que está en forma punteada, está detrás de esta área, ¿verdad? Hay que quitar estas tabiques a nivel del seno esfenoidal. El drilado con cuidado. Esto es un abordaje esfenoidal, como les dije, lo puse, que es el abordaje más clásico, pero lo importante luego es la extensión del mismo. Vamos a ver. Bueno, creo que aquí, sí, me falta una diapositiva, pero simplemente al terminar este drilado de la región de la silla, simplemente hay que comprender que para abordajes de fosa anterior se hace una extensión hacia arriba, hacia el tubérculo e incluso hacia el plano esfenoidal. Posteriormente, como les digo, se tiene que planear en la reconstrucción. No íbamos a ahondar mucho en esto porque ya es un tema aparte, ¿verdad? Toda la técnica transesfenoidal, los flaps pediculados de mucosa y todo eso. Pero la idea solo es tener en mente, pues, cómo a través de un abordaje transesfenoidal o subbasal endoscópico podemos accesar a estructuras de la fosa craneal anterior. Entonces, prácticamente eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Hola.
No sé si alguien va a preguntar algo, pero yo nada más hacer un comentario. ¿Me escuchan? Sí, Vaya, mira, el área, bueno, el tema está muy bien preparado, sí se siente cargado, ¿verdad? Pero estas áreas así son, ¿verdad? Y el área del seno cavernoso es un área sumamente árida desde el punto de vista anatómico. Y yo nada más te sugeriría que a la mejor oportunidad que se aparezca, ¿verdad? Porque esto hay que buscarlo, es el cadáver, ¿verdad? sí, O sea, porque todo este conocimiento es bueno, obviamente, académicamente, pero hay que practicarlo y la única manera de afianzarlo más es por el lado de la disección en cadáver, ¿verdad? Que tendrían que conseguir si ustedes ahí en la facultad otra vez, hacer ese caminito, ¿verdad? Por lo demás, todo está bien. ok, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, comentario, doctor Escobar? Hola. Sí, Bueno, me ha parecido, ¿escuchas? sí, se escucha. Bueno, el tema me ha parecido muy bien preparado, bastante extenso, pero bien. Hay muchos de esos abordajes que se han presentado que actualmente, así como los transvasales extendidos que mencionaste, sí se hacen en cirugía de base de cráneo, pero se están limitando mucho porque se está haciendo generalmente combinados. Y eso ha limitado también a ser tan series tan extensa de la parte ósea. En la parte endoscópica, que es lo último que dijiste, bueno, eso va más enfocado a fosa media, más que de fosa anterior, porque lo que presentaste. Sí. Porque la mayoría de la fosa anterior pues son etmoidales o subfrontales, o a la lámina cribriforme. Pero yo creo que estamos bien, creo que se puede extender en los próximos ya los otros temas. Por lo demás, pues muy buenas imágenes y que has presentado, todo muy bien. Ok. Sí, gracias. De hecho, que sí, en el próximo tema que son abordajes a fosa media, vamos a profundizar quizás de mejor forma la parte endoscópica porque ya este está un poco cargado, ¿verdad? Pero sí falta un poco de anatomía endoscópica también y con mayor claridad los abordajes. Ahorita casi que solo era dar una idea de la posibilidad o de la opción. Y como yo lo dije, anatómicamente parecería que era a fosa anterior algunas de esas estructuras, pero sí, etmoidal es la que es pura hacia la fosa, el piso de la fosa anterior. Y es de la que no encontré con claridad unas fotos adecuadas, ¿verdad? Pero también como el objetivo no era ese y se había pues extendido bastante, definitivamente en el próximo tema, que primero Dios la otra semana, dependiendo cómo vayamos con los demás temas, se va a lograr dar. Por lo demás, pues les agradezco la presencia de los que están acá. Recuerden un momentito, Ernesto, ¿sí? quiero aprovechar para saludar allá a los colegas que tenemos rato de no vernos, ¿verdad? Espero que todos estén bien, que estén portando bien. No sé si me escuchan. Sí, aquí estamos chineando. Está chineando al tu cachorro. No, pues sí, ojalá que este volado pase pronto para que volvamos a, como dicen, a la nueva normalidad, ¿verdad? No sé cuándo se va a dar eso. Sí. Dicen que en octubre, ¿Crees vos? Por ahí. Sí, agosto, Bueno, octubre. saludes a todos. Les agradezco nuevamente. Les agradezco nuevamente. Voy a enviar el link más tarde de la clase grabada para los que no estuvieron o la quieren examinar. Muchas gracias nuevamente. Ok, salud, gracias. Muy bien preparado. Gracias.